Saludos traders, vamos a ver ahora un tipo de vela vamos a llamar Marubozu, que son velas de un tamaño bastante considerable, bastante más grande dentro de una tendencia en comparación con las velas anteriores que lleva la misma. Esta vela de gran tamaño puede significar cambio de tendencia, o sea, una reversión del precio, o bien también puede significar continuidad y va a depender del contexto y la zona en la que se encuentra el precio en ese momento de análisis. Generalmente son velas de un gran cuerpo, como podemos ver aquí, tanto la Marubozu alcista como la Marubozu bajista tienen un gran cuerpo. Generalmente no presentan mechas, aunque podría tener una pequeña mecha en alguno de los extremos o en ambos extremos de la vela. ¿Sí? Vamos a poder determinar tres tipos de situaciones, tanto en una vela Marubozu alcista o en una tendencia alcista, mejor dicho. Vamos a tener tres situaciones y en una tendencia bajista también podemos tener tres situaciones. La primera es que luego de una serie de velas que también empiezan a aparecer velas de indecisión, así pequeñas velas dejando mecha para ambos lados, suele darse que al llegar o aproximarse a una zona clave el precio, vamos a poder apreciar que se forma una vela de gran tamaño como esta vela, ¿sí? Llegando a una zona clave que vamos a suponer que se encuentra por esta zona, ¿sí? El precio se encuentra por esta zona y alcanza a esa parte del mercado, ¿sí? A esa zona del precio. Puede estar exactamente a donde hemos trazado nuestra línea de referencia o bien puede atravesarla un poco debido a la fuerza que lleva esa vela, ¿sí? A esta vela la vamos a poder llamar vela de agotamiento, que yo venía mencionando anteriormente en los videos anteriores sobre los otros patrones de velas que probablemente se pueda dar al finalizar una tendencia una vela de agotamiento, que son este tipo de velas Marubozu de gran tamaño y que consisten básicamente en el último impulso del precio para alcanzar la zona de ventas. ¿Sí? En este caso, al ser una tendencia alcista, si fuera una tendencia bajista, obviamente la vela de agotamiento sería hacia la baja para alcanzar una zona de soporte. Entonces, ¿qué es lo que podríamos nosotros interpretar en esta zona o al presenciar una formación de esta vela de gran tamaño? Al llegar a una zona de resistencia como esta, se puede dar lo siguiente, que al haber un movimiento tan grande del precio y al considerar esto como una vela de agotamiento, lo que puede suceder aquí es que al llegar a esta parte el precio puede hacer lo siguiente, que empiece a cambiar el rumbo de la tendencia para venir hacia la baja, ¿sí? Puede darse aquí otro tipo de patrón de velas, como por ejemplo puede ser una estrella fugaz o un hombre colgado, que nos dé la pauta para confirmar el cambio de tendencia. Sin embargo, ya con este patrón de vela podemos considerar nosotros un cambio de tendencia. Lo que tendríamos que esperar en esa zona es ver cómo reacciona el precio. En esta parte del mercado, sobre todo si estamos trabajando en opciones binarias, podremos esperar que intente superar esa zona que ha dejado, ver cómo se mueve el precio en ese momento para identificar si es que hay presión vendedora para hacer que el precio se dé hacia la baja, ¿sí? Se dé la vuelta. Otra de las situaciones, bueno, en este momento, para poder entrar en un trade, podríamos esperar a que cierre esa vela y entrar inmediatamente haya terminado la vela anterior, o sea, inmediatamente haya terminado la vela Marubozu o de agotamiento, podríamos nosotros entrar a la apertura de la siguiente vela y esperar que el precio haga este movimiento. O bien, esperar un pequeño impulso hacia arriba y que el precio sea rechazado para nosotros poder entrar con una mejor confirmación. Ahora, se puede dar también que el precio supere por un poco
la zona de soporte, supongamos que hemos tenido aquí la zona de soporte, ¿sí? Y podríamos entrar también con una mayor confirmación como agotamiento. Y también se puede dar que le falte un poco para alcanzar el nivel. Entonces, en ese caso, lo que podríamos esperar nosotros es que el precio, o bien podamos tomar el trade a la apertura de la siguiente vela, o bien esperar que intente alcanzar esta zona de resistencia para poder tomar un mejor punto de entrada y esperar el desenlace a la baja de la siguiente vela. Otra situación que se puede dar con estas velas de gran tamaño es que no se dé en una zona clave. Entonces tendríamos ahí una continuidad de la tendencia. Si esta zona en donde hemos trazado nosotros este soporte no tuviera una zona importante o la reacción en esa zona hubiese sido débil en el pasado, probablemente no sea una vela de agotamiento, sino que sea una vela de decisión. Una vela que viene con mucha fuerza y que probablemente intente retroceder un poco, pero al no haber una zona clave, una zona importante que haga que el precio sea rechazado por los vendedores, o donde interactúen ahí los vendedores, probablemente el precio continúe subiendo, continuando con la tendencia hasta alcanzar un nuevo nivel que podría hacer retroceder el precio. Esas son algunas de las situaciones que se pueden dar. En esos casos nosotros podríamos tomar un trade al cierre de esa vela, ¿sí? Al cierre de esta vela, poder tomar un trade ahí o esperar que retroceda al menos hasta la mitad de esa vela para obtener un mejor punto de entrada, esperando que por la fuerza que lleva la tendencia o después de ese movimiento brusco de decisión, el precio sea rechazado de esta parte por los compradores y continúe hacia el alza. Otra de las situaciones que se puede dar es que no se dé una vela Maruboso alcista, sino que al llegar a una zona clave, por ejemplo, supongamos que viene haciendo velas de indecisión con mechas para ambos lados, ¿sí? El precio se acerca a una zona clave, como esta, por ejemplo, y se forma una vela Marubosu, pero en este caso bajista. En una tendencia alcista se forma una vela Marubosu bajista de gran tamaño. Vamos a ponerle ahí un color rojo. Se da una vela de este tamaño, ¿sí? Marubosu, bajista en este caso, en una tendencia alcista, por lo que nos da la pauta de que hay presencia fuerte de compradores, de vendedores en esta zona de resistencias. Entonces nosotros lo que podríamos esperar ahí es lo siguiente: tomar un trade a la apertura de esta vela y esperar que el precio continúe bajando, o bien esperar un retroceso por lo menos hasta la mitad de esa vela Marubosu que se ha formado y esperar que el precio sea rechazado de manera brusca. Quizás mucho mejor si el precio alcanza nuevamente esta zona, el nivel de resistencia que hemos trazado, o al inicio de la vela anterior, para nosotros tomar un mejor punto de entrada. Sin embargo, al ser velas de gran tamaño y de mucha fuerza, de decisión, en este caso bajista, probablemente no alcance nuevamente el punto, pero sí podría alcanzar la mitad, y ese sería un buen punto de entrada, esperando que el precio sea rechazado con mucha fuerza para continuar hacia la baja, ¿sí? Estas son algunas de las posibilidades que se pueden dar con velas Marubosu en una tendencia alcista. Y ahora vamos a ver cómo se puede dar esto en una tendencia bajista, tratándose de Marubosu en este caso bajista y un caso también de Marubosu alcista. Las particularidades son las mismas, solamente que estaremos hablando de una tendencia bajista cuya reversión sería obviamente hacia el alza una vez que llegue a un nivel clave de soporte o resistencia donde haya habido un cambio de polaridad. Entonces lo que nosotros podríamos esperar en esta zona, por ejemplo, una zona de soporte fuerte donde el precio haya reaccionado con mucha fuerza anteriormente, podríamos esperar que el precio, una vez finalizado esto, abra y nosotros poder tomar una entrada hacia el alza, considerando que esta vela es de agotamiento, ¿sí?
fíjense que esta vela es bastante más grande que las velas anteriores. Es un tamaño considerable, por eso es que la considero de agotamiento, porque el precio hace su último impulso para llegar a la zona de soporte. Por eso es que se considera de agotamiento. Entonces, en esa zona se podría dar un movimiento de reversión donde el precio empiece a subir y cambiar la tendencia. El punto de entrada podría ser al cierre de la vela anterior, o sea, cuando abra la nueva vela verde alcista, que sería un buen punto de entrada, o bien esperar que retroceda un poco, que recupere, por ejemplo, esta pequeña mecha que ha dejado, o bien que toque el punto de soporte que nosotros hemos trazado. Igualmente, recuerden que los soportes y las resistencias no son líneas específicas, sino que son zonas del precio donde puede reaccionar. Pero mucho mejor si nos acercamos a un precio que nosotros hemos determinado como posible zona de reacción. Entonces, si esta es la zona clave, entonces nosotros podríamos esperar un pequeño retroceso para obtener un mejor punto de entrada y esperar que el precio empiece a subir y a cambiar su tendencia. ¿Qué otra situación se puede dar en este caso? Es que, al igual que en el ejemplo anterior, pero ahora en una tendencia bajista, se pueda dar que esta zona que hemos trazado no sea una zona clave importante, sino que sea un nivel débil en donde el precio podría continuar a la baja por la fuerza de esa última vela. Entonces, probablemente si esta no es una zona clave, el precio podría hacer el siguiente movimiento. Intentar subir, si no es una zona fuerte, intentar subir, pero que haya mucha presión vendedora, por lo que va a hacer que el precio continúe bajando y estaremos en presencia de continuidad de la tendencia por este patrón que se ha formado en una zona que no es clave, donde no hay un soporte que impida que el precio avance. El óptimo punto de entrada podría ser a la apertura de la siguiente vela, es decir, aquí, o bien esperar un retroceso al menos hasta la mitad de la vela para obtener un mejor punto de entrada, sería lo recomendable, para esperar que el precio deje una mecha y por la fuerza que trae la tendencia, luego de esta vela de decisión bajista, esperar que el precio sea impulsado hacia la baja nuevamente para continuar con la tendencia hacia la baja. ¿Sí? La última situación que se podría dar es que en vez de que se dé una vela de decisión bajista o una Marubozu bajista, se dé, al llegar a una zona de soporte y resistencia, una vela de decisión alcista. En este caso, supongamos que esta sea una zona de soporte, ¿sí? Y el precio lo que hace es lo siguiente: al llegar a esta zona, fijémonos que tenemos velas de indecisión aquí con mechas a ambos lados y de cuerpo pequeño, podemos observar que se forma una vela Marubozu alcista. Entonces, ahí nos está dando la pauta que hay presencia fuerte de compradores en esta zona del mercado que están impulsando el precio hacia arriba. Entonces, lo que nosotros podríamos esperar en la siguiente vela para actuar en el mercado es que se dé un retroceso del precio, al menos hasta la mitad de la vela, mucho mejor si es a la zona de soporte que hemos trazado, aunque por la fuerza de la vela anterior, al ser un Marubozu, probablemente no alcance a llegar hasta donde ha iniciado, hasta el inicio de esa vela, sino que podría alcanzar hasta la mitad. Igualmente sería un buen punto de entrada teniendo en cuenta que aquí hay una reacción también, donde ha dejado una mecha aquí el precio. Entonces hay un pequeño cambio de polaridad que podríamos aprovechar nosotros a nuestro favor para esperar que el precio se impulse, sea rechazado de la parte baja y continúe hacia el alza, cambiando definitivamente de tendencia, ¿sí? Estas son las distintas situaciones que se pueden dar teniendo en cuenta estas velas de gran tamaño, que vamos a llamar Marubozu, y que podemos aprovechar en determinadas zonas del mercado. Es muy importante identificar las zonas claves, ya sea de soporte y resistencias, donde haya habido un cambio de polaridad para nosotros poder actuar en el mercado. Ahora vamos a buscar algunos ejemplos
en el mercado real para poder mostrarles cómo es que podemos nosotros operar este tipo de patrones. Muy bien, vamos a ver unos ejemplos de cómo se dan este tipo de velas Marubozu en el mercado. Por ejemplo, aquí tenemos en el par AUD-USD una situación que se ha generado luego de una tendencia alcista. Podemos observar aquí, ¿sí?, cómo el precio avanza y cómo va dejando, fíjense, las velas que son de cuerpo pequeño y de indecisión en esta parte, en esta subida que está haciendo el precio, y al final de todo este movimiento bastante sucio porque tiene muchas mechas, ¿sí?, para ambos lados, mucha indecisión en el precio, hace una vela de gran tamaño, que es esta famosa Marubozu, que vamos a denominar de agotamiento, que alcanza un nivel en el mercado clave. Fíjense que es una vela que tiene prácticamente mecha nula, que es muy pequeña, igualmente aquí arriba, y tiene un gran cuerpo bastante considerable y bastante más grande que las velas anteriores que llevaba esa tendencia. Y si pueden observar, estamos en una zona donde el precio anteriormente ha rechazado con mucha fuerza y ha impulsado el precio hacia la baja. Entonces estamos en presencia de una zona clave y ante un patrón de vela Marubozu que posteriormente provoca que el precio se desplome hacia la baja. Pueden visualizar aquí que la entrada se podría haber dado al cierre de esa vela tranquilamente, de la vela Marubozu. Podríamos haber tomado nosotros el trade en esta parte y esperar que baje el precio, o bien esperar un pequeño retroceso, que lo ha hecho, y entrar en un mejor punto de entrada. Sin embargo, esta zona, al ser una zona clave, podríamos haberla aprovechado directamente en la apertura de la siguiente vela y esperar que el precio haga lo que en realidad ha hecho. Tenemos otro ejemplo ya en temporalidades más altas. Esta era a temporalidad de 5 minutos. Y tenemos otra en el cat shift con otro tipo de patrón. O sea, si bien es un Marubozu, tenemos en una tendencia alcista un Marubozu bajista. En una zona clave, por supuesto, eso tenemos que identificarlo. Fíjense cómo el precio en una temporalidad de 4 horas también se dan este tipo de patrones. Nosotros aquí podemos observar que viene dejando velas con mucha mecha de indecisión, velas de cuerpo pequeño, ¿sí?, con mechas hacia ambos lados, hasta llegar a una zona clave del mercado donde se da esa última vela y posteriormente se genera un Marubozu bajista que envuelve prácticamente 1, 2, 3, casi 4 envuelve en esta Marubozu, indicándonos un cambio de tendencia y una fuerte decisión de los vendedores de entrar en participación en el mercado. Y fíjense que nosotros podríamos haber entrado luego de esta Marubozu, o bien aquí en esta zona, en la apertura de la siguiente vela, y esperar que el precio caiga, o bien esperar un retroceso que lo ha hecho y tomar un mejor punto de entrada en esta zona y esperar que el precio continúe cayendo. Y fíjense la gran caída que ha tenido el precio luego de esa vela de decisión bajista en una zona clave, ¿sí? Entonces es muy importante, al igual que el resto de los patrones que hemos visto anteriormente, poder determinar las zonas del mercado y la fuerza de una tendencia, la indecisión que lleva la tendencia y el momento para actuar en el mercado esperando algún retroceso o algún punto de entrada óptimo para nosotros poder aprovechar, ya sea en opciones binarias, que es quizá más importante el punto de entrada porque estamos hablando de movimientos muy pequeños del precio, así como también nos puede servir en el mercado de Forex para trabajar a temporalidades altas de 4 horas o 1 hora, que nos puede regalar el mercado movimientos de este tipo que nos pueden dar bastantes pips y bastantes dólares en esos movimientos, ¿sí? Vamos a continuar avanzando ahora con otros tipos de patrones constituidos por 2 y 3 velas para ir complementando todo lo que es la saga de los videos de patrones de velas. Mi nombre es José Pablo Nicolau desde Argentina.